chavales, vaya mercado de invierno que está viviendo el Barça, y todos nosotros. Una locura. El Barça no para, sigue explorando el mercado y también es consciente de que necesita dar salidas. Más aún después de desvanecerse la opción de cesión de Umtiti. Y hay dos grandes candidatos para salir este mismo enero. Dos jugadores que están sentenciados. Vamos. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Lo primero, oye, felicitar a Alexia Putellas, que se ganó ese pedazo de Best. Se lo llevó para casita, enhorabuena. Luego no aparece en el 11 de la FIFA, pero bueno, ya sabemos que lo de la FIFA pues es que es una milonga, una mentira y la mayor mafia que existe en el fútbol. Pero bueno, vamos a centrarnos. El Barça, como sabéis, sigue vivo en el mercado de invierno, repito, se quiere ajustar lo máximo la plantilla para esta segunda vuelta que va a ser decisiva para el Barça y muy importante de cara al futuro. Y ante eso, pues sabéis que el Barça sigue explorando la opción de delantero, de ese 9, la opción del lateral izquierdo igual está un poco más complicada, pero también está ahí, aunque ahora mismo lo que hace falta en el Barça es gol y para eso hay que dar salida a jugadores, va a haber que hacerlo, no queda otra, Y en este caso hay que hablar de Serginho Dest y de nuestro Riqui Puig. Bueno, ambos jugadores pues no cuentan para Xavi. Vamos a hablar de los dos casos porque son casos diferentes, aunque Xavi no cuente con ellos, pero son diferentes. Vamos a hablar de la situación de Dest, Serginho Dest, que como sabéis, pues bueno, con Koeman y desde que llegó aquí ha tenido bastante protagonismo. Se le utilizó de lateral derecho, de lateral izquierdo, se le utilizó en la última época de Koeman también de extremo diestro, que solamente funcionó una vez, y la verdad que su rendimiento ha ido cayendo y no convence nada a Xavi. Ya sabéis que Dest pues, es un jugador habilidoso, que es rápido, que tiene dribbling, es un jugador que tiene cosas interesantes, aunque atrás es verdad que deja muchas dudas. No es el lateral deseado por Xavi, no tiene las condiciones que le gustaría a Xavi y también hay que sumarle pues que Alves ha llegado aquí y de momento pues lo está jugando todo y parece que eso no va a cambiar, Además, también está en el horizonte la renovación de Sergi Roberto, que ahora mismo estaría incluso por delante de Serginho Dest en ese lateral diestro. El club va a intentar darle una salida este mismo mercado de invierno. Ahora bien, de momento Dest quiere seguir en el Barça. Como hemos dicho en muchas ocasiones, si el jugador quiere continuar y tiene contrato, que Dest lo tiene hasta el 2025, hay poco que hacer. Ahora bien, también es verdad que la figura aquí de Xavi va a ser importante para convencer al jugador de que, oye, que si no cuento contigo, quizás lo mejor sea buscar una solución, buscar un traspaso, porque si tú quieres estar en el Barça, pero yo no te voy a dar oportunidades si no cuentas para mí, pues va a ser perjudicial para ambos, sobre todo para un jugador como Dest, que es muy joven y puede tener una gran proyección. Y además Serginho Dest tiene mercado, apareció el Bayern, apareció el Arsenal, el Chelsea también, o sea, tiene mercado y se le podría dar una salida. Ahora hay que trabajar en convencer al jugador, que ese es el trabajo que tiene que hacer Xavi Hernández. Pero Dest, si no cambian mucho las cosas, no va a tener oportunidades con Xavi o las mínimas, por necesidades, pero desde luego Dest va a pasar con Xavi a la absoluta sombra. Pero bueno, al final, como decimos, la última palabra la va a tener Dest. Y bueno, Riqui Puig, nuestro querido Riqui Puig, que con Xavi, pues muchos quizás pensabais que sí, que era el momento de Riqui Puig, que era el momento que con Xavi iba a poder ver la luz, ¿no? El bueno de Riqui, pero la situación sigue siendo la misma que con Koeman. El único que le dio un poco de bola fue Setién, sinceramente, y el resto de entrenadores, pues es que Riqui ha estado en la misma figura. Ahora mismo, pues el de Matadepera es el último recurso de Xavi para utilizar en el centro del campo. El único partido que jugó al completo fue el del Mallorca y fue porque había 16 bajas. Pero más allá de todo eso y con la competencia que hay en el centro del campo ahora mismo en el Barça, lo va a tener imposible. Riqui Puig lo va a tener muy complicado para tener minutos con Xavi, aunque
aunque en el tema de Riqui sería diferente. El club y Xavi no quieren traspasarle. Lo que quieren es que tenga minutos, que pueda tener minutos en la primera división y que pueda optar a una cesión y el jugador crezca. Porque yo sinceramente creo que lo necesita Riqui. De verdad creo que Riqui necesita tener minutos, más allá de que él quiera seguir en el Barça, que no le importe estar aquí en el banquillo, pero yo creo que tiene que intentar crecer como jugador, porque sin minutos no va a haber oportunidad para Riqui en este Barça. Lo va a tener muy complicado. La irrupción de Gavi, la irrupción de Nico, Pedri, De Jong, Busquets, lo va a tener muy complicado y el club va a intentar convencer a Riqui de que lo mejor para él y para su futuro en el Barça es que ahora intente buscar minutos fuera de Can Barça. Yo no lo veo mala solución. Al final yo creo que Xavi no le está diciendo no, pero oye, intenta crecer como futbolista, que vas a gozar de muy pocas oportunidades y sinceramente Riqui yo creo que es un hombre talentoso que no ha podido demostrar todavía en el Barça quizás el jugador que es, el jugador que lleva dentro, pero es que va a tener muy pocas oportunidades de hacerlo y la cesión sería una buena solución, sinceramente. Yo creo que ahora mismo es por lo que debería apostar Riqui. Repetimos, Riqui tiene contrato con el Barça y si no quiere salir cedido, no va a salir. Pero yo creo que aquí la figura de Xavi va a ser importante. Va a ser muy importante. Yo creo que Riqui va a escuchar a Xavi, y intentará hacer lo mejor para su futuro en el Barça. Son dos casos diferentes, el de Dest y el de Riqui Puig, pero desde luego son jugadores ahora con los que Xavi no cuenta y más allá de todo eso el club también necesita dar salida a jugadores porque como sabéis hay que reforzar varias posiciones, sobre todo el gol. El gol es el 9, es lo prioritario en el Barça ahora mismo, más que el lateral zurdo, que como sabéis está Jordi Alba. Valde no entra tampoco en los planes de Xavi, está muy verde, no está para jugar en el primer equipo según el técnico de Tarrasa. Y bueno, veremos a ver lo que pasa de aquí hasta el 31 de enero porque, ojo, que la cosa está muy movida, ya sabéis que lo de Haaland también está ahí, veremos a ver la decisión del gigantón. Y bueno, a ver lo que pasa con ambos jugadores. En el caso de Dest, creo que a lo mejor es un traspaso si no va a contar para Xavi. Y lo de la cesión en el tema de Riqui, sinceramente lo veo bien porque un año más sin oportunidades va a ser muy duro para el de Matadepera, o sea que a ver si Xavi consigue convencer a Riqui y a Dest para que cambien de destino. ¿Y a vosotros qué os parece el tema de Riqui y el tema de Serginho Dest? Dejármelo todo en los comentarios y nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle un fuerte like, es la mejor manera de apoyar el contenido y es gratis, y suscribirse, hombre, suscribirse al canal para formar parte de esta familia y que no os perdáis nada. Y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Forza Barça. ¡Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!